Perfecto. Comenzamos la grabación entonces. Vamos en la sesión número 3. Son en total 8 sesiones. Y gracias al Señor, estaba un poco preocupado para ver, porque tengo que completar 20 hojas en este capítulo número 5, que es el penúltimo capítulo. Pero con las sesiones, todo lo que vemos, la participación también, las sugerencias que dan los participantes, con eso ya voy adquiriendo contenido para completar esa página. También las excusas de los hermanos. Le agradezco por las razones por las cuales no se han presentado, porque eso también me da contenido para yo escribir un párrafo en ese capítulo. Hasta ahora ya voy bien, llevo 5 capítulos, 5 hojas ya en esa sección. La finalidad de estas sesiones, ya lo he explicado anteriormente, es hacerle sentir a los participantes, que son ustedes, que están relacionados de alguna u otra manera con el Instituto Bíblico, que han sido estudiantes, son estudiantes, conocen algo del trabajo del Instituto Bíblico Pentecostal, hacerles sentir la necesidad de, de incorporar dentro de la malla curricular del Instituto Bíblico la materia, el ramo, el curso de liderazgo cristiano. Ese es el propósito de estas sesiones. Ustedes respondieron una encuesta de diagnóstico que apuntaban a ese propósito. ¿Qué es lo que ahora piensan antes de comenzar las sesiones con respecto a la necesidad de incorporar dentro de la malla curricular del Instituto Bíblico la materia de liderazgo cristiano? Una vez que hayan finalizado todas las sesiones, ustedes vuelven a responder esa misma encuesta de diagnóstico para ver si ha habido algún tipo de modificación acerca de, de esa necesidad, de cómo si consideran ustedes indispensable, necesario incluir dentro de la malla curricular del Instituto Bíblico la materia de liderazgo cristiano. Y también si hay otras modificaciones en cuanto a lo que ahora piensan acerca del liderazgo, por ejemplo, la definición de liderazgo y si consideran que el liderazgo, el líder nace o se hace. Vamos a ver después de la encuesta si ha sufrido algún tipo de modificación, como con resultado o consecuencia de esta sesión. En la primera sesión estuvimos viendo los estatutos del Instituto Bíblico Pentecostal. ¿Cuáles eran las actividades que realizaba el Instituto Bíblico? ¿Qué es lo que es el Instituto Bíblico? La misión del Instituto Bíblico Pentecostal, la visión también del Instituto Bíblico Pentecostal, los propósitos por los cuales existe. Y en la segunda sesión estuvimos viendo, analizando la malla curricular del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, en todas sus áreas teológicas, bíblicas, Antiguo y Nuevo Testamento, y algunas áreas técnicas como la redacción y elaboración de monografías, y ministeriales también. Y dentro de esa malla curricular no existe la materia de liderazgo cristiano. Por eso en esta sesión vamos a ver fundamentos bíblicos, porque en la disertación doctoral hay un capítulo donde uno debe fundamentar bíblicamente el trabajo que uno ha determinado llevar a cabo. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el capítulo 2 de mi disertación doctoral. Fundamentos bíblicos acerca del liderazgo cristiano. Era para que lo tuvieran ustedes solamente en las manos, si lo quisieran imprimir o ver, eh, a grandes rasgos solamente, no era necesario responder tareas, hacer informe de lectura, nada, solamente que lo tuvieran presente, porque es lo mismo que nosotros vamos a ver ahora, en esta hora, en estos 55 minutos que tenemos. Comenzamos inmediatamente a analizar el capítulo 2, que tiene que ver con los fundamentos bíblicos del liderazgo cristiano y es lo que precisamente se propone en esta disertación. Aquí tenemos los fundamentos bíblicos del liderazgo cristiano. Los objetivos de esta tercera sesión son describir los requisitos de los obispos, según el libro de Timoteo, capítulo 1, verso del 1 al 7.
También analizar los requisitos de los diáconos según 1 Timoteo, capítulo 1, verso 18 al 13. Alentar a liderar según Jesucristo y explicar el propósito del liderazgo cristiano según el libro de Efesios. Esos son los objetivos de esta sesión. Antes de comenzar ya a analizar este capítulo de la disertación que le envié, tengo que ver los que están presentes. Perfecto, me dan ahí también. Ok. La fecha que escogí, no había otra mejor fecha que esta. Yo sé que coincide con la fecha de Navidad, por ejemplo, el pastor Joel Ahumada está ahora haciendo actividades en la iglesia relacionadas con la Navidad y no puedo hacerlo en otro momento. Pero es que estoy contra el tiempo porque tengo que defender la tesis el 31 de diciembre, perdón, de enero, 31 de enero. Y por eso estoy contra el tiempo, tengo que escribir los capítulos 5 y los capítulos 6. El capítulo 6 tiene que ver con una evaluación de lo que vamos a realizar en este capítulo 5, que tiene que ver con la sesión y todo lo que ocurra dentro de las sesiones. Aunque no estén presentes, no importa. Lo importante es que indique las razones por las cuales no pudieron estar presentes y también ver la grabación. Y lo más importante de su participación es responder la última encuesta, porque ya la respondieron la primera, respondieron todos, la última es lo más importante, lo más fundamental. Muy bien. A medida que vamos avanzando aquí en esta sesión, pueden interrumpir esta sesión, mis hermanos, como siempre en las clases, igual. Pueden interrumpirla haciendo algún tipo de comentario o de pregunta acerca de lo que estamos viendo. 1 Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al verso 7. En esta sección, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo que establezca obispos, ancianos, diáconos. Estos términos de obispos, de presbíteros, de diáconos, episcopo en griego, presbítero en griego, eh, diáconos también, son obispos y presbíteros son intercambiables en el Nuevo Testamento. Después va a adquirir nuevos matices estos términos. Capítulo 3, verso del 1 al 7. Si alguno anhela obispado, buena hora desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Esta es la recomendación que da el apóstol Pablo a Timoteo acerca del establecimiento de obispos dentro de las iglesias que él establecía. El que anhela obispado aspira a una buena obra, señala el apóstol Pablo, y comienza a listar varios requisitos, siendo el primero de los requisitos, como lo vemos acá en la presentación, irreprensible. Este vocábulo, en los análisis de los vocablos griegos, se traduce como irreprochable, tiene esa connotación irreprochable, sin culpa, normalmente en un sentido cotidiano, inclusive formal. En el Nuevo Testamento se usa en un sentido más general, cuando Tito debe asegurarse que los presbíteros y Timoteo, que los diáconos sean irreprochables. El término tiene un sentido más religioso, en 1 Corintios capítulo 1, verso 8, y Colosenses también. Los cristianos son sin culpa, como se presenta en Colosenses capítulo 1, sin culpa, y serán presentados como tales en el juicio, sobre la base de la reconciliación lograda por la muerte y resurrección de Jesucristo. En esos sentidos se utiliza este término, en un sentido de sin culpa, en un sentido de irreprochables, en un sentido del juicio escatológico y lo otro con respecto a
a temas más terrenales o domésticos o sociales. Irreprensibles. También marido de una sola mujer. El siguiente requisito para los obispos es de ser marido de una sola mujer. La poligamia no era practicada en el mundo romano fuera de la tierra de Palestina, aunque sí la bigamia, ilegal, y ciertamente el adulterio, eso sí. La expresión marido de una sola mujer, sin duda, quiere describir a un marido fiel y presupone el matrimonio. Un hombre así sería útil para levantarse ante los falsos maestros, quienes se oponían al matrimonio. Quiero ver la hora aquí. 14. El contexto es eso, de sectas o herejías en este entonces, que promovían el celibato. Eran los famosos gnósticos. Acá el obispo tiene que tener una sola mujer. Marido de una sola mujer se refiere al estado civil y a la conducta conyugal en el momento. Las personas divorciadas legalmente que se volvían a casar eran consideradas casadas con una esposa, o sea, con la segunda y no con las dos esposas. Esa es una de las interpretaciones que se da. Hay otros que indican una sola mujer en toda la vida. Si queda viudo, si muere la esposa, no se puede volver a casar. Esa es la otra interpretación también que se da a ese pasaje bíblico. No existe solamente una interpretación. Algunos dicen que tiene que ver con la poligamia y otros con una sola mujer en toda la vida, incluso si en viuda o si fallece la esposa. El otro requisito de los obispos, aquí estamos hablando del sobrevedor, del superintendente, un líder eclesiástico en la iglesia que el apóstol Pablo establecía. Tiene que ser sobrio, el término que se utiliza acá, sobrio. Viene del griego nefalión. ¿Qué significa este término nefalión? Es que no contiene vino. Eso es lo que quiere decir el término, no contiene vino. La referencia es a materiales cultuales y también ofrendas, no contiene vinos. En estos contextos cultuales o ofrendas. Luego describe objetos cultuales que no se deben hacer con la madera de la vid y por extensión aquellas cosas que recuerdan las acciones cultuales, que tiene que ver con el culto, pero sin vino. Actividades o rituales en el culto, pero que no contiene vino. El neutro singular denota lo sobrio, sobriedad. En el Nuevo Testamento el término figura en la lista de los requisitos de los obispos, que tienen que ser sobrios. Y también de las mujeres, y cuando habla acerca de las diaconisas, sobrias. Y ancianos también. Timoteo 3:8 también habla acerca de la sobria. Son paralelos. Significado podría ser moderado en el uso del vino. Pero el término es probablemente cultual y se refiere al dominio propio y a la claridad mental que se necesita en el servicio a Dios, aunque con una insinuación en el sentido literal también. Eso es lo que comentan el libro, es un diccionario teológico, el de Kittel, que hace a los análisis griegos. Es la mejor obra que hay hasta ahora de los análisis griegos. Pero sobrio entonces significaría eso, sin vino, en el sentido cultural, en el sentido metafórico, que quiere decir o que connota que tiene claridad mental, que tiene dominio propio. Eso es el término, lo que quiere decir sobriedad. Aunque también Kittel se inclina a pensar que también podría tener una insinuación en el sentido literal, es decir, que no se ha dado, bueno, lo dice más adelante, no dado al vino. Pero eso es lo que implica esta idea de sobriedad, o lo que quiere decir en el idioma bíblico. No contiene vino. Se traduce como sobriedad. El otro requisito, prudente. El vocablo que se utiliza acá es sofrona. ¿Qué es lo que quiere? Aquí interesó otro, Doctor Marco Castillo.
16. Ya. Se puede traducir como templado, este vocablo sofrona, como templado. Denota la mente sana o dominio propio, prudente. Y es precisamente con esta última palabra como lo traduce la Reina Valera de 1960. Prudente, prudente. Cosmión, otro vocablo, otro requisito, que en griego se traduce como decoroso, o puede también significar ordenado, bien dispuesto, o una persona decente, o modesto. Todos esos términos pueden ser traducidos acá, de este término griego cosmión, decoroso, o modesto, bien dispuesto, decente. Se relaciona con cosmos, en su sentido primario, como disposición armoniosa, es decir, un adorno. Decoroso es que adorna estas cualidades positivas en él. También, ¿qué otro vocablo, otro requisito? Filoxenón, hospedador, el vocablo que se utiliza acá. También, hospedador, bueno, no hay necesidad de ahondar más en ese término de hospedador que ya es entendible en el idioma castellano. Hospedador. El otro es didacticón. ¿Qué es lo que es didacticón? Lo que han tomado didáctica ya saben aquí más o menos a qué se refiere. Didacticón. Acá es apto para enseñar el, el término que se utiliza. Apto para enseñar. O diestro en la enseñanza. O apto para enseñar. Diestro o apto para la enseñanza. Tiene que evitar algunas cualidades negativas. ¿Cuáles son estas actividades negativas que debe evitar el obispo? El paroinón dado al vino. Ahora sí, más literal y ahora connota la misma idea que quiere decir literalmente, no dado al vino. Literalmente quiere significar entremetiéndose en el vino o dado al vino. Es probable que tenga un sentido secundario también, que haga referencia a los diversos efectos de la embriaguez. Esto es alborotador o también pendenciero o golpeador, no pendenciero. Estos temas de pendenciero tiene que ver con lo que produce el darse al vino. ¿Qué más? Afilargirón o codicioso se traduce al castellano. No avaro, a lo que la nueva versión internacional traduce como ni amigo del dinero. Esos son algunos elementos negativos que debe evitar el obispo. Cuando nosotros hablamos de obispo en el siglo XXI, no es lo mismo que el significado que tenía en el siglo primero. En el siglo primero era, para nosotros, siglo XXI, un pastor, del mismo modo como un presbítero, que no tenía a cargo varias iglesias, sino un pastor dentro de una iglesia, en una iglesia local. Más bien el obispo tiene que ser, acá habla acerca de equitativo, epiaike, en griego, equitativo, justo, moderado, o paciente, no insistente en la letra de la ley. Esa es la idea que quiere expresar. Justo, moderado, apropiado. Expresa aquella consideración que examina humana y razonablemente los hechos de un asunto. Es un adjetivo en contraste con pendenciero. Es el opositor, es el- lo contrario o el contraste de pendenciero. Esa es la idea de justo, moderado, paciente. Tiene que ser moderado. Con como el obispo es el líder de una congregación, tiene primero que gobernar bien su casa. En griego bíblico, el vocablo que se emplea acá es proistamenón.
esta palabra común significa ponerse al frente, o presentar, o presidir, ir adelante. Todas esas son las ideas de este término del liderazgo. Acá, de dirigir bien su casa. Proteger, representar, cuidar de, o auspiciar, disponer, aplicarse. En los 8 casos del Nuevo Testamento, solo figuran algunas formas intransitivas. Los 2 sentidos que normalmente van implícitos son dirigir y cuidar. Bueno, eso es lo que quiere, dirigir y cuidar. La referencia en Romanos 12:8 es al carisma especial de cuidar de otros. Bueno, es un carisma, es un don, el de cuidar de otro. Acá no es un don, sino que es un requisito, una cualidad del obispo o del líder de una iglesia local del siglo I, que debe reunir la persona a la cual Timoteo va a dejar a cargo de una congregación. Lo mismo se aplica en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 12. El dirigir y cuidar van muy relacionados. El punto 3, capítulo 3, verso 12 es similar. Los diáconos deben ser jefes de su familia, pero con un énfasis en cuidarlas apropiadamente. Una vez más, en el capítulo 5, verso 17, los ancianos que gobiernen bien son aquellos que ejercen una adecuada cura de almas. ¿De qué manera? Por medio de la predicación y la enseñanza. Esa es la forma de curar el alma. Predicación y enseñanza. Aunque esto no excluye su papel como líderes. La combinación de dirigir y cuidar, que se puede ver en el uso del Nuevo Testamento, concuerda bien con lo que dice Lucas, de que el que dirige debe ser como uno el que sirve. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Para no caer en la condenación del diablo, el obispo no debe ser un neófito. Neofitón, el término que se utiliza acá, en esta sección. Neo significa nuevo y fugo, producir. Denota un nuevo converso. Un neófito es un nuevo converso, un recién convertido. De uno que por su inexperiencia como es nuevo converso, no puede actuar como obispo o supervisor de una iglesia. Bueno, esos son los análisis de estos pasajes de los requisitos de un obispo. Irreprensible, que está sin culpa, nada malo se puede decir de él, marido de una sola mujer, en cuanto si uno analiza los textos, los pasajes, los comentarios del punto 2, algunos van a decir que tiene como referencia la poligamia. Otros van a decir que el obispo tiene que tener una sola mujer en toda su vida. Que si en viuda no se puede volver a casar. Esas son las 2 interpretaciones que da este pasaje bíblico. El otro, sobriedad, prudente, decoroso, que adorna con cualidades positivas su vida, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, que la consecuencia de ser dado al vino, no codicioso o amigo del dinero, lo traduce en las otras versiones, amable, que gobierna bien su casa, no un neófito, no un nuevo convertido. Bien, eso era en cuanto al obispado, al obispo. Los requisitos de los diáconos ahora, del verso 8 al verso 13. Se repiten algunas cualidades de los obispos y se dan otras cualidades más, otros requisitos más. Por lo tanto, las cualidades anteriores, eso lo vamos a omitir, solamente vamos a analizar estas palabritas que no se repiten y que se indican como requisitos para los diáconos: serio, honesto, sin doblez y probado. Ahora se procederá a enlistar los requisitos que se le exigen a los diáconos. Diáconos no es lo mismo que nosotros entendemos como diáconos hoy día, igual era diferente. Ya en el libro de los Hechos tiene una connotación. En el libro de los Hechos, ¿quién era en el libro de los Hechos?
eran las personas que se encargaban de la administración de las finanzas, que llegaban a los apóstoles y ellos se encargaban de distribuirla dentro de las personas que estaban necesitadas o eran vulnerables. Principalmente se gestó aquello por, porque las viudas griegas eran desatendidas. Ese era su trabajo. Pero después se ve, más adelante, que los diáconos ya no están desarrollando solamente esa labor, administración, o como tesorero dentro de la iglesia, sino que están predicando ahora y están estableciendo iglesias en otras partes. Entonces son predicadores también. Por lo tanto, es multifacética la labor de los diáconos en el siglo I. Después esto se va a institucionalizar mucho más en cada una de las iglesias. Cada una de las iglesias le da distintos roles a este concepto de los diáconos. El primer requisito es ser, acá lo emplea el texto bíblico, es senmous en griego, que tiene que ver o denota reverendo, o augusto, o venerable. El, este término lo usan los Estados Unidos, algunas iglesias también, el reverendo. El nombre, me gusta el nombre, ¿eh? Me gusta el nombre del reverendo, reverendo en la JH, hay un nombre que dice reverendo. Reverendo, bueno, en esa época había ahora hay otro pastor. En esa época decía reverendo. Es como de Estados Unidos, los protestantes del extranjero. No sé si aquí en Chile, aparte de estas iglesias, ¿qué es la metodista pentecostal? No sé si otras iglesias utilizan el mismo término, reverendo. O augusto, venerable. Pero tiene que ver también con el tema del serio. Acá estamos hablando de serio. Serio, o puede ser augusto, venerable, o grave. Grave tiene para nosotros como una connotación más negativa, grave. ¿Para qué usted va a ser tan grave? ¿Para qué ser tan grave? Bueno, tiene que ver con eso de la serie. Tanto de personas como de diáconos, esposas o de cosas también. Es decir, personas, diáconos, sus esposas o cosas, venerables o augusto o serio. Personas respetables y dignas respectivamente. A eso se refiere la característica o el requisito que deben reunir los diáconos. Personas respetables y dignas. Serio y honesto no cubre el significado pleno del original, sin embargo. El término que se precisa es uno en el que se combinen el sentido de gravedad. Cuando hablo de gravedad, no en el sentido castellano como nosotros lo entendemos, el, del honesto. Habla acerca de la seriedad, de eso es lo que está hablando, o de la reverencia, o la dignidad. Serio y honesto. De gravedad y de dignidad. Esa es la idea. Gravedad y dignidad. Es aquello que inspira reverencia y maravilla. Es una designación secundaria de santidad. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Características de santidad, de, que produce o inspira reverencia o maravilla. Eso es. La palabra señala a la seriedad de propósito y al autorrespeto en la conducta. Eso es el requisito de los diáconos, que está estableciendo el apóstol Pablo para Timoteo en la iglesia donde él pastorea. Luego el diácono debe ser dilogous, que quiere decir primeramente decir la misma cosa dos veces. Literalmente eso, decir la cosa, decir la cosa dos veces, o, o dado a la repetición. De ahí decir una cosa a una persona y dar una visión distinta a otra. Sin doblez, eso es lo que quiere decir. Se ha traducido esta palabra como nunca falte a su palabra o sincero, o como lo traduce la Biblia de América, hombres de una sola palabra. Eso es, sin doblez, de una sola palabra. Al mismo tiempo, los diáconos deben caracterizarse por ser probado y por lo tanto confiable y estimado o valioso. Se puede tratar de personas o de cosas. Probado.
¿A qué se refiere este término probado? Hay varias formas de cómo lo han interpretado en la larga historia de probar a los diáconos. Algunos han probado a los diáconos del siguiente modo. Le dijeron a un diácono, tienes al suelo y comienza a girar hacia el lado derecho, de, en el piso de la iglesia. Y se giró al lado derecho. Y después le dijo, ahora gira al lado izquierdo. Es una forma de probar a los diáconos. Lo estaban probando para ver si era obediente para un cargo pastoral. El otro probó a otro diácono, este es más conocido, mi pastor César, yo creo que lo conoce, porque se repite una y otra vez, de un obispo que le dijo a un diácono, esa, esa multitud de ladrillos que están ahí en una esquina de la casa no me gustan, ¿por qué no lo cambia al otro lado, en la otra esquina? Y lo cambió. Después le dijo, no quedó tan bien ahí, ¿por qué no lo deja en la otra esquina mejor? Y, y lo dejó en la otra esquina. Y después le dijo, mire, estaba mejor donde estaba originalmente, ¿por qué no lo deja ahí mismo donde estaba cuando llegó? También lo estaba probando en ese sentido. No sé qué le parece esa forma de probar, mis queridos hermanos, de probar el carácter, la obediencia o la fidelidad, no sé, el carácter, el temperamento de los diáconos. ¿Les parece un trato que se justifica en el contexto cristiano o es un trato vejatorio y humillante? Algunos quedaron espantados en las clases que he dado, algunos quedaron espantados. Bueno, yo creo, hermano Pablo, ahí, bueno, el ejemplo que Bueno, usted daba, el hermano primero, Pablo, es nuestro obispo Umaña. Él fue el que Exacto, hizo sí, sí, sí. esa prueba para enviar a un hermano al pastorado, a un campo. Mm, Bueno, ahí en, en su minuto y en su contexto, mi obispo creo que buscó ese mecanismo para probar el carácter, la obediencia y finalmente iba a florecer realmente el hombre en su interior, mm, reflejándose si lo hacía o no lo hacía. mm, Y bueno, finaliza esa historia en que cuando mi obispo le pide la última vez que lo mueva y dice el hermano que sí, cae la presencia del Señor y se quebranta mi obispo y los dos sientan al Señor, se abrazan y Dios le confirma de esa forma que era el hombre que iba a ir al ministerio pastoral. mm, Este, También un pastor de otra iglesia de Temuco, cuando quiso elegir un matrimonio pastoral, sin previo aviso, va a su casa porque necesitaba conversar con el matrimonio. Y sin decir nada de nada, lo primero que él hace es pedirle permiso al hermano para que pase a su baño, porque a su juicio, si el baño estaba limpio, es porque la esposa era idónea. Entonces él, eh, en su lógica o en su percepción, si veía que el baño estaba limpio, era porque era una mujer preocupada, una mujer con valores, con principios y apta, ¿no es cierto?, para poder estar frente a las Dorcas en este caso. mm, Es, Fue un pastor de otra denominación. Se lo escuché hace unos años atrás que utilizó ese método para elegir a un hermano al pastorado. mm. Eso, hermano Pablo. Ah, ok. De varias formas, hermano Díaz. sí, lo que usted decía me recordaba, tuve que leer el discurso de Charles Spurgeon a sus estudiantes y más o menos hacía las mismas técnicas cuando él llamaba o los que querían participar del ministerio para ir a estudiar con él. Y él hacía también estas pruebas. A veces los hacía esperar mucho tiempo. No sé, lo citaba a las 10 de la mañana y lo atendía, no sé, a las 12 del día, así una cosa. Y a veces le hacía simples preguntas, no sé, como ¿cuántos son 2 más 2? Ya. ¿Cuánto es uno más uno? Y algunos, no sé, o decían
pero por favor pregúntenme, no sé, algo más espiritual, algo más teológico, algo de la palabra del Señor. Y él solamente quería escuchar eso, una respuesta simple, si realmente podía comprender la pregunta porque lo estaba probando. ¿Cuánto era uno más uno? Dos, decía. Ok, con simples preguntas. Si tiene la vocación, ¿eh? Qué extraordinaria forma de probar. Yo recuerdo de mi mentor, el pastor Gerardo Canales de Temuco. El pastor Marco Castillo lo conoce. Él, él se presentó como profesor al taller como candidato a profesor del Instituto Bíblico Nacional en Santiago. Y Pablo Job le dijo, usted no sirve, le dijo. Le dijo en esa oportunidad. Y otro profesor le dijo, mire, váyase de la calle, ahí, búsquese un lugar, una plaza por ahí, y vaya a predicar, porque nosotros necesitamos profesores, no necesitamos predicadores, le dijo. Y después fue la segunda vez a postular. Y también le dije, no, usted no sirve, le dijo, dedíquese a la predicación, pero necesitamos profesores. Postuló como 3 veces más o menos. Y a la tercera quedó como profesor. Bueno, ahí tenía la vocación. Bueno, esas han sido formas culturales de probar, ¿eh? De A mí, nosotros. hermano Pablo, ¿Sí, doctor? antes que se me olvide, a mí cuando mi pastor me probó para enviarme al pastorado, tuvo unos par de meses retándome a mí, injustamente de la nada me retaba. Por cualquier cosa me retaba. Yo no entendía por qué me retaba. Yo decía, tendrá un mal día, pero nunca le respondí nada, en realidad. Nada de nada. Siempre me quedé callado y siempre respeté a mi pastor porque era mi pastor. Pero nunca me fui al choque, oye, ¿qué le pasa? Oye, ¿por qué me dice esto? Siempre callé. Y probablemente, bueno, él lo dijo después, pues, cuando volví de conferencia ya como pastor, probando, me dice, o le dice a la iglesia en general, yo probé al hermano César, lo reté muchas veces para ver cómo reaccionaba. Y fue la forma que él utilizó para probarme, en realidad. Correcto, correcto. Muy Eso. bien, muy bien. Bueno, estamos en esta parte de probar, que debe ser probado primero. El, el diácono, confiable o estimado valioso. El, el término poco común significa prueba. Tiene el sentido de probado, genuino. Es- eh, esa es la idea. ¿De qué se trata esta prueba? ¿Cuál es la prueba que le Oiga, hacían Pablo, a los diáconos antiguos? ¿Sí, hermano Robinson? estaba viendo también, se puede considerar también ahí como probado en cuanto a, me imagino que debe ser igual probado en cuanto a pruebas que suceden durante la vida igual. Ah, ok, de Quienes la han prueba incluso, de la tribulación propia de claro, todos los quienes han creyentes. mantenido firme su fe a pesar de las pruebas, las dificultades. ¿Se puede considerar también eso como probado ahí? Ahora lo va a ver porque se habla de en qué consiste esta prueba. Lo que vamos a ver ahora, en qué consiste esta prueba, cómo probaban, o qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo que debe ser probado primero. Algunos opinan que estas palabras hacen referencia a algún tipo de examen formal que incluía un periodo de prueba. El examen en cuestión lo llevaría a cabo o bien Timoteo o los demás ancianos a fin de poner a prueba la comprensión que tenía el candidato de la fe. En este sentido, la prueba sería una especie de cómo lo hacen los presbiterianos, le hacen preguntas teológicas, si comprende bien la doctrina cristiana o no. Algunos interpretan así, a eso se refería la prueba. Sin embargo, este planteamiento parece reflejar la perspectiva de un periodo posterior. En esa época no se hacía este tipo de pruebas en cuanto de comprensión teológica. Lo más probable es que lo que Pablo pretende aquí es la selección de hombres aprobados que han sido examinados en el sentido como lo presenta Corintios. Hombres que hayáis aprobado, examinados para ver si estáis en la fe o probados vosotros mismos. Esta prueba tiene que ver con si estos permanecen en la fe o no permanecen en la fe. Esa es la prueba. Y ahí puede indicar, eh, eso es lo que dice el hermano Robinson. Si a pesar de las tribulaciones que ha tenido la vida, conservan, persisten o se mantienen en la fe cristiana.
a eso podría aludir, según lo que señala el acuerdo. Los requisitos para los diáconos ya fueron analizados en los requisitos de Lowy, por lo tanto eso analizamos esto solamente. Serio, prudente, honesto. Marcos, capítulo 10, verso 40 al 45. Acá los discípulos estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Esa es la discusión que tenían acá en el libro de Marcos. ¿Quién iba a ser mayor en el reino de los cielos? Capítulo 10, verso 40 al 45. Pero sentar a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús responde comparando la actitud de los gobernantes de las naciones con el que desea ser el primero en el reino de Dios. Esa es la discusión, ¿quién iba a ser el primero en el reino de Dios? La expresión que usa Marco acá es argein, que tiene que ver con gobernar. La forma activa figura en el Nuevo Testamento en Marcos, como en Romanos también, como gobernar. ¿Quién iba a gobernar? Eso es lo que están discutiendo. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién van a ser los gobernadores? Cuando se distribuyan los reinos o las provincias del reino de Israel. Esa es lo que ellos tenían en mente en esa época. El término se traduce se enseñorean. Se enseñorean, le hace sentir su autoridad. Los primeros con su poder, lo traduce la Nueva Versión Internacional. Los reyes del mundo. Los seguidores de Jesús, el que desea hacerse grande, entre los creyentes será el servidor de los demás. El vocábulo grande acá es megas, en el sentido básico, fuera del Nuevo Testamento, se usa para personas como de objetos inanimados. El Nuevo Testamento se emplea para referirse a los grandes en el reino de los cielos. Entre los discípulos de Jesús se da una lucha por los rangos. Ellos están preocupados del gobierno, de los rangos que van a obtener, que se proyecta incluso hacia el reino de Dios. Obviamente ellos conciben el reino según desde la perspectiva terrenal, con sus distinciones. Jesús toma a un niño y señala a un niño como ejemplo de grandeza, pues se caracteriza por la sencillez al recibir los dones del Padre Celestial. Al contestar la solicitud de los hijos de Zebedeo, Jesús destaca que el servicio en amor es el orden de la vida para los discípulos. Preguntar por la grandeza es preguntar por el ministerio. En Lucas, capítulo 22, agrega el matiz de que más grande debe actuar como el más joven, o el que quiera ser más grande debe actuar como el más joven. Marcos 10:43 ofrece el ejemplo de Jesús mismo, quien efectivamente es el más grande, pero ha venido a servir antes de ser servido. En el verso 44 Jesús enseña a sus discípulos que el que quiera ser el primero será el siervo de todos. Se analizaré a continuación algunos vocablos acá. El primero, tropos, desde Homero, significa el primero en el espacio y en el tiempo, o en el rango o en el número. También en la Septuaginta se usa esta palabra de primero. La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego. En, en Génesis, por ejemplo, Nehemías, en el libro de Números, algunas veces tienen que ver con el rango. En el Nuevo Testamento el sentido más común es el significado de primero en tiempo, con número o secuencia. Se usa como una antítesis de esjato, de último. Puede comportar también una referencia a rango. Bueno, es eso, su opuesto del primero es duro o diácono, así como esjato, lo último. El dulos
En el terreno judío, que se traduce como siervos, dulos, denota enfáticamente al esclavo y la condición de esclavitud. En la Septuaginta, por ejemplo, cuando se traduce, Jacob acepta el estado de dulos bajo Labán, esclavo de Labán. Cuando un pueblo queda subyugado a otro, ese pueblo es esclavo del otro. Esta palabra denota un servicio restrictivo. Es el término apropiado para la relación entre gobernador y súbditos. Bueno, en el Antiguo Testamento esa es la idea, de esclavo. En el Nuevo Testamento, dulos, esclavo, se usa frecuentemente en un sentido calificativo de sujeción o subordinación. Esclavitud, esclavo, servir o siervo. Este vocablo dulos, según el uso secular, aparte de algunos casos en las parábolas, en los cuales el uso apenas es estricto, esta palabra figura en el sentido corriente solo cuando se trata de la posición de esclavos. Por ejemplo, acá los esclavos tienen dos amos, como podría suceder, no pueden mostrar el mismo compromiso con los dos. Asimismo, uno puede ser un verdadero duro de Dios sin deshacerse de la riqueza. Bueno, ahí se emplea en ese contexto el término duros. En el reino que está por ser establecido, el principio del más grande que ejerce dominio sobre otros no tendrá lugar. Todos los siervos serán iguales, y la única grandeza conocida será la grandeza de humildad y devoción o servicio a los otros. El que descienda más al practicar estos servicios de humildad y sacrificio personal subirá más alto y ocupará el lugar principal en aquel reino eterno. Así como Jesucristo, cuya humillación y sacrificio por los demás trascienden a todos y le da derecho a un lugar por encima de todos. Bueno, ese es el contraste entre siervos y el primero en el reino de los cielos. El otro pasaje es de Efesios capítulo 4, verso 12 al verso 13. Y Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es la finalidad de los dones cuando se habla de dones, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se está hablando acerca de los dones ministeriales. La finalidad de todos los dones ministeriales es para perfeccionar a los santos o capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. El término capacitar era usado en el mundo griego para describir el trabajo de los filósofos y maestros. Las imágenes de una persona que crecía hasta la madurez y de un barco que era sacudido por las olas era común en la época del apóstol Pablo. La imagen de crecer hasta la madurez era raramente aplicada a la totalidad de la comunidad, como lo es aquí. La imagen de Pablo es genérica, no va a haber imágenes judías comunes para el fin de los tiempos. El término que se utiliza acá es catartismón, denota ajuste o plena o preparación, la capacitación que reciben la iglesia para su edificación espiritual de parte de los que tienen estos dones ministeriales. El objetivo de los dones ministeriales consiste en perfeccionar a los santos. La palabra griega da a entender corrección de todo lo que sea deficiente, instruyendo y completando en número y en todas sus partes. Esa es la labor de los que tienen los dones ministeriales. Y bueno, aquí estamos viendo de un solo don, del don del liderazgo. Es de corregir lo deficiente, instruir o completar en número y completar en todas sus partes, para la edificación del cuerpo de Cristo, como el templo del Espíritu Santo, hasta que todos los creyentes lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Se alcanzará la plena unidad de la fe cuando todos conozcan perfectamente a Cristo, que es el objeto de la fe, en su dignidad más alto como el Hijo de Dios.
El propósito de estos dones es capacitar a los miembros de la iglesia para que, sin distinción entre clérigo y laico, realicen la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Se da por sentado que todos reciben dones para servir y así contribuir hacia la vida de la misión de la iglesia. Bueno, todos los dones son para servir. Y en el liderazgo, esa es la idea que da Cristo, de ser siervo de todos, para ser el primero en el reino de los cielos. El uso de los dones por parte de todos los miembros de la iglesia posibilita el proceso de maduración de todo el cuerpo, como tal, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad propia de la humanidad perfecta, que alcanza la plena estatura de Cristo, la que Él tiene y la que Él comparte. La finalidad de estos dones espirituales, de acuerdo a lo que dice Efesios, es eso: perfeccionar, capacitar, hacerlo madurar, para que crezca, para que alcance la estatura de la unidad perfecta, a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Bueno, esos son los fundamentos bíblicos. Hay mucho más textos bíblicos que me indicaron que se podrían incluir, pero no pueden superar las 20 páginas por capítulo. Y yo consideré que eso ya y se ahondó bastante el análisis de cada una de las palabras, por lo tanto, era suficiente. Pero se pueden extraer esos fundamentos de el requisito de los obispos, el requisito de los diáconos, la actitud que deben tener los que sirven en el liderazgo, que no es semejante a a los reyes del mundo que se enseñorean de las naciones o quieren ser considerados, admirados como benefactores, sino como el último de todos, como el siervo de todos. El término que se emplea ahí en Marco es esclavo, es el esclavo de todos, el que no tiene o ha renunciado a todos los derechos. Y el de Efesios habla de los propósitos por los cuales Dios otorga estos dones espirituales, para que alcancen los creyentes a la unidad, a la perfección, a la madurez espiritual, a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen del Señor Jesús. Eso es el fundamento del liderazgo, o lo que alcancé a hacer en ese capítulo de los fundamentos bíblicos del liderazgo. ¿Alguna, alguna opinión con respecto a esos versículos bíblicos, mis queridos hermanos y participantes de este proyecto? Yo creo que siempre es necesario eh, que, en especial nuestros líderes, nos hagan un repaso de estas condiciones del liderazgo, lo que ejercen, no sé, un cargo en la iglesia, porque, wow, qué estándares hay que tener, señores, y que el Señor nos ayude. Alto, ¿eh? Alto los cargos, la actitud el modelo de liderazgo es Jesucristo, el siervo de todos. Sí, es verdad, eso es verdad. Eh, Muy bien, ¿quién más? Bueno, la ponencia que usted hizo creo que es bastante bíblico, teológico y es una exégesis muy amplia también para poder eh, conciliar algunos aspectos desde el Antiguo Testamento con el Nuevo respecto al concepto de dulios, donde se mira como esclavo. Ahora, cuando los discípulos hablan de curios, de su Señor, de alguna forma también se están mirando como esclavos ellos mismos frente a su Señor que era Cristo. Y esto evidentemente que nos deja a nosotros una gran reflexión con respecto a nuestro liderazgo y con respecto a nuestro servicio al Señor. O sea, cómo nos miramos nosotros hoy día frente a Jesús. Y evidentemente que esto nos deja la vara bastante alta para poder abordarlo con los
líderes, porque bien decía nuestro hermano Didier, de pronto se olvidan ciertos términos, se olvidan ciertos patrones, ciertas enseñanzas que están muy marcadas y plasmadas en la palabra del Señor para todos nosotros, no solamente para los pastores o los diáconos, sino para todos los que queremos ser siervos del Señor o discípulos de Cristo. Así que creo que hizo una gran exposición hermano Paulo y sin duda esto va a servir mucho a las futuras generaciones porque va a haber un trabajo consolidado, porque esto es una ponencia para poder plasmar a futuro en su malla curricular lo que es el ramo de liderazgo. Así que felicitaciones, hermano Paulo. Dios le bendiga. Muy bien. Bueno, entonces, Bueno, el hermano Dier bueno, dijo, Pablo, sí, Pastor Marcos. bueno, Pablo, sí, algo cortito. De verdad, bueno, me era imposible no extraerme de una situación que yo viví una experiencia hace como una semana atrás en la reunión de Consejo Pastores, acá en Temuco. Justamente algo muy parecido a lo que estábamos escuchando, la importancia del liderazgo, porque tuvimos que hacer una revisión de estatutos con el tema con respecto a las competencias que tenía en este caso el Consejo Pastores. ¿Qué atribuciones tenía el Consejo Pastores? Porque había una particularidad que pasó ahí, era de que participamos alrededor de 30, 25 pastores más o menos una vez al mes, que el primer lunes de cada mes, y, y nos dábamos cuenta que en el WhatsApp que tiene en este caso el Consejo de Pastores hay más de 90 pastores dentro del WhatsApp, de cuales muchos de ellos no sabemos quiénes son. No se sabe quiénes son, cuáles son sus denominaciones, si realmente tienen realmente la calificación para tener este liderazgo, ¿cierto? O ser pastores. Muchos de ellos entendíamos que incluso no pastoreaban congregaciones. Entonces, se tomó una determinación ahí donde vamos ahora a llamar a todos los pastores para que se puedan conectar y hacer una revisión de estatutos para ver que ojalá no sea solamente un concepto o de confraternidad, sino que también pudiera ser un ente regulador. Porque, y ahí me tocó a mí hacer una intervención, hermano Pablo, que eh, algunos consintieron lo que yo dije, era de que muchas personas, líderes, entre comillas, ocupaban la plataforma del consejo para validarse. Y como Temuco es chico, bueno, usted vivió acá, todos nos conocemos, o sea, la comunidad, y puede ser capaz que en otras regiones pasará lo mismo, no lo sé, pero acá en Temuco es chico, en realidad acá todos se conocen. Entonces, muchos pastores, cuando conversábamos estos temas, consentían decir que era verdad, o sea, se sabe que hay mucho liderazgo, entre comillas, vuelvo a decirlo, que están como en esta posición pastoral, pero que muchas veces, lamentablemente lo digo, deja harto que desear, porque en el ambiente se sabe que hay muchas personas que tienen esta característica, ¿cierto? O esta investidura, por decirlo de otra manera, y que lamentablemente no dan el ancho, por decirlo de alguna manera, un poquito más folclórico y no están muy sujetos a lo que tiene que ver con la escritura propiamente de lo que usted hoy día estaba hablando y que lo encontré, pero muy pertinente, hermano Pablo. Eso quería comentar. Perfecto, muchas gracias, Pastor Marcos. Bueno, es importante entonces incluir un curso que hable de los fundamentos bíblicos del liderazgo cristiano en la malla curricular del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, entonces, según lo que estamos viendo ahora. Hoy vamos a finalizar entonces con mi pastor César, por favor, nos dirigen una oración para concluir. Muchas gracias por sus reflexiones, mi estimado hermano. Pastores también. Muy bien, oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, queremos en esta noche, al término de este trabajo de nuestro hermano Paulo, darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza y rendirnos en adoración porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Dios eterno, ayúdanos a poder no solamente ser oidores, no solamente estudiosos de la palabra del Señor, sino llevarlo a la práctica en el día a día. Para ello,
Toma el control de tu iglesia, de tu pueblo, de los tuyos. Y este trabajo que está realizando nuestro hermano Paulo pueda dar frutos. Mi Señor, síguele dirigiendo, sigue plasmando su visión para que prontamente tengamos en la malla curricular esto que es tan necesario en todos los tiempos, comprender el liderazgo desde el punto de vista bíblico y teológico. Mi buen Dios, bendice a tus siervos que están acá, a los hermanos que también con muy buena disposición ofrendan su tiempo para apoyar a nuestro hermano Pablo. Señor, estas instrucciones bíblicas también atesóralo en lo más profundo de nuestro corazón para que podamos crecer espiritualmente. Ahora, al finalizar esta conexión, rogamos tu bendición para todos nosotros y en nuestro hermano Pablo, Señor, también la sabiduría, la fuerza para que termine con crece su proceso doctoral. Lo pedimos todo por Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, doctor César. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis estimados hermanos, que descansen, que tengan muy buenas noches. Mañana a las 5 en punto hasta las 6 la siguiente sesión. Lo que se puedan conectar, recuerden, lo que se pueden conectar. Después ver la grabación si no fue. Bendiciones, que tengan buenas noches. Gracias. Bendiciones. Amén. Chao. Amén.